Bienvenidos, bienvenidas a esta micro videoclase. Un gusto nos acompañen. Nuestro tema, pseudocódigo, estructura de control selectiva doble. Las estructuras de control son aquellas que permiten controlar el flujo de un algoritmo. Existen tres tipos de estructuras de control: estructura secuencial, estructuras selectivas y estructuras repetitivas. La estructura de control selectiva puede ser o simple, o doble, o múltiple. En este vídeo veremos en detalle el funcionamiento de la estructura de control selectiva doble. Vamos por nuestro índice. Punto número 1, forma genérica de la estructura de control selectiva doble. Veremos cómo funciona cuando la condición sea verdadera, así como cuando la condición es falsa. Punto número 2, problema ejemplo del uso de la estructura de control selectiva doble. Con un algoritmo ejemplo, veremos cómo funciona cuando ingresamos un valor que dé una condición verdadera, así como cuando el valor ingresado dé condición falsa. Veamos punto 1, forma genérica. Las estructuras selectivas se utilizan para tomar decisiones lógicas. En las estructuras selectivas se evalúa una condición y en función del resultado de la misma se realiza una acción u otra. La condición se especifica utilizando expresiones lógicas. Veamos el caso de si condición es verdadera. Cuando la condición es verdadera, se deben ejecutar las acciones que se encuentren entre el sí y el sí no, siguiendo la estructura de control secuencial a partir de acá hasta alcanzar el sí no. Una vez llegamos al sí no, el flujo del algoritmo debe ir directamente al fin sí, cerrando la estructura de control. Si condición es falsa. Cuando la condición es falsa, no se deben ejecutar las acciones que se encuentren entre el sí y el sí no. Y el flujo del algoritmo debe ir directamente al sí no. Una vez estemos en el sí no, se deben ejecutar las acciones que se encuentren entre el sí no y el fin sí, siguiendo la estructura de control secuencial a partir de ahora, hasta alcanzar el fin sí. Una vez estemos en la instrucción fin sí, siguiendo de nuevo la estructura de control secuencial, pasamos a la instrucción siguiente, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Vamos por el punto 2. Problema ejemplo. Nuestro problema ejemplo dice: leer un número dado e imprimir si el mismo es mayor a 0 o no. Si condición es verdadera, es el caso que vamos a ver ahora, a fin de observar cómo funciona nuestro algoritmo y verificar si funciona correctamente, utilizaremos una técnica conocida como prueba de escritorio, en la que simulamos manualmente las tareas del procesador, con una pantalla por donde damos entrada y salida a los datos y una memoria en la cual registramos las variables del algoritmo. En esta ejecución ingresaremos un valor a fin de que la condición sea verdadera. Ejecutamos nuestro algoritmo y la primera instrucción es inicio. La palabra reservada inicio indica el inicio de nuestro algoritmo y que debemos limpiar la pantalla y la memoria. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la instrucción siguiente, siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Leer A. La palabra reservada leer indica la entrada de datos al algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, primero debemos verificar si la variable A ya se encuentra reservada en el espacio de memoria. Como en nuestro caso no lo está, la creamos.
Una vez se ha creado la variable, el procesador solicita su entrada por pantalla y queda esperando lo ingrese el operador. El operador ingresa el dato. Vemos que no pasa nada. Es porque solo al confirmar el operador el dato con enter o clic, este se guarda en la variable creada para el efecto. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. A continuación nos encontramos con la palabra reservada sí, que abre una estructura de control selectiva doble, la cual se cierra en el siguiente fin sí. El procesador evalúa la condición. ¿Es A mayor a 0? O más específicamente, ¿es el valor ingresado, en este caso 8, contenido en la variable A mayor a 0? Como la condición es verdadera, se deben ejecutar las acciones que se encuentren entre el sí y el sí no. Imprimir. La palabra reservada imprimir indica la salida de datos del algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, imprimimos el dato en la pantalla. En nuestro caso, el dato es un mensaje, número es mayor a 0. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Nos encontramos con la palabra reservada sí, no. Indica que hemos concluido la ejecución de las instrucciones por la condición verdadera, por lo que el flujo del algoritmo debe ir directamente al fin sí, cerrando la estructura de control. Fin sí, palabra reservada que indica el cierre de la estructura de control selectiva doble. Una vez concluida la instrucción siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Nos encontramos con la palabra reservada fin, que indica el final del algoritmo. No debemos realizar ningún cambio ni en pantalla ni en memoria, pues son el resultado del algoritmo. Con el valor ingresado al algoritmo debemos verificar que el mensaje emitido es el correcto. Veamos ahora si condición es falsa. En esta ejecución ingresaremos un valor a fin de que la condición sea falsa. Ejecutamos de nuevo nuestro algoritmo y la primera instrucción es inicio. La palabra reservada inicio indica el inicio de nuestro algoritmo y que debemos limpiar la pantalla y la memoria. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la instrucción siguiente, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Leer A. La palabra reservada leer indica la entrada de datos al algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, primero debemos verificar si la variable A ya se encuentra reservada en el espacio de memoria. Como en nuestro caso no lo está, la creamos. Una vez se ha creado la variable, el procesador solicita su entrada por pantalla y queda esperando lo ingrese el operador. El operador ingresa el dato. Vemos que no pasa nada. Es porque solo al confirmar el operador el dato con enter o clic, este se guarda en la variable creada para el efecto. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. A continuación nos encontramos con la palabra reservada sí, que abre una estructura de control selectiva doble, la cual se cierra en el siguiente fin sí. El procesador evalúa la condición. ¿Es A mayor a 0? O más específicamente, ¿es el valor
0 que hemos ingresado contenido en la variable a mayor a 0, como la condición es falsa, el flujo del algoritmo debe ir directamente al sí no. Se deben ejecutar las acciones que se encuentran entre el sí no y el fin sí. Sí no. Como hemos llegado a la palabra reservada sí no, por la condición falsa, se deben ejecutar las instrucciones que se encuentran entre el sí no y el fin sí. Siguiendo la estructura de control secuencial a partir de acá, pasamos a la siguiente instrucción, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Imprimir. La palabra reservada imprimir indica la salida de datos del algoritmo. Para ello, simulando las tareas del procesador, imprimimos el dato en la pantalla. En nuestro caso, el dato es un mensaje. Número no es mayor a 0. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Fin sí. La palabra reservada fin sí indica el cierre de la estructura de control selectiva doble. Una vez concluida la instrucción, siguiendo la estructura de control secuencial, pasamos a la siguiente instrucción, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Nos encontramos con la palabra reservada fin, la cual indica el final del algoritmo. No debemos realizar ningún cambio, ni en pantalla ni en memoria, pues son el resultado del algoritmo. Con el valor ingresado al algoritmo debemos verificar que el mensaje emitido es el correcto. Recomendaciones. Punto número 1. Ejecutar las instrucciones del algoritmo paso a paso. Por favor, sin prisas. Punto 2. No buscar el resultado correcto. Concentrarse en ejecutar las instrucciones con los datos disponibles en memoria. Punto 3. La prueba de escritorio es una tarea tediosa y compleja. Máxima concentración. Punto 4. ¿Quieres ser de élite en la programación? Elaborando un algoritmo aprendes 1. Realizando la prueba de escritorio aprendes 10. Además de detectar los errores en tus algoritmos. Eso es todo por ahora. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!